Un espacio de encuentro y diálogo entre creyentes y no creyentes. El atrio de los gentiles. Un diálogo respetuoso e inteligente en torno a los grandes interrogantes de la existencia humana. Vida, muerte, el mal, espiritualidad, Dios, verdad. Un espacio virtual. Preguntas, señal en vivo, chat, redes sociales. Únete al debate. El atrio de los gentiles. Visítanos en www.elatriodelosgentiles.org. Buenas tardes, bienvenidos al Atrio de los Gentiles, el espacio que hemos abierto para todos ustedes, para que mediante un debate intelectual e inteligente podamos conocer posiciones diferentes respecto a un tema particular. En el Atrio de los Gentiles saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Acuario Televisión, a los oyentes de Sin Igual FM, a los visitantes de los portales mioriente.com y las páginas de la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Católica de Oriente, la diócesis de Sonsón Río Negro, y hoy le damos un saludo muy especial a la Arquidiócesis de Medellín por su vinculación con este espacio en la tarde de hoy. También obviamente estamos siguiendo a las personas que nos visitan en el Atrio de los Gentiles.org y quienes oren en Facebook y en Twitter. Twitter, @el Atrio de los Gentiles, y Facebook, el Atrio de los Gen, para que estén muy pendientes de nosotros. Vamos entonces a ambientar nuestro tema la tarde de hoy. Hoy tenemos un tema importante, un tema trascendente, como los que hemos presentado a ustedes en estas oportunidades. Y hoy vamos a hablar de resurrección o reencarnación. Tenemos preparado un BTR para que ustedes lo vean y tengan una idea más o menos clara de lo que queremos hablar la tarde de hoy. Películas de terror, leyendas urbanas, tradiciones que rinden veneración a los muertos, creencias espirituales y testimonios de personas que han experimentado la resurrección nos hacen plantearnos la constante pregunta: ¿existe vida después de la muerte? A lo largo de la experiencia que hemos adquirido durante la estadía en este planeta y en el ciclo de vida que conocemos, hemos llegado a identificar 5 etapas de las cuales se compone la existencia de nuestro organismo: el origen de nuestra existencia, el nacimiento, el desarrollo de la niñez a la vida adulta, la muerte y qué hay o qué sucede después de la muerte. Comúnmente se denomina al referirse a la existencia después de la vida física como una existencia espiritual. La mayor parte de las religiones que conocemos en la actualidad, y las antiguas también, proponen la existencia del alma o el espíritu, que se encuentra existiendo en un plano dimensional, distinto al de la vida terrenal. ¿Existe algo después de la muerte? Muchas personas a lo largo del tiempo se han preguntado se han hecho este mismo cuestionamiento una y otra vez. ¿Qué pasa después de la muerte? Si hay reencarnación, resurrección, y eso es lo que tratamos de explicar o ver la tarde de hoy. Por eso hemos invitado a quienes nos acompañan: el presbítero Hernán Darío Cardona Ramírez, coordinador de los posgrados de teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, y al profesor Mario Eduardo Vélez Sánchez, licenciado en Educación, Historia y Filosofía de la Universidad de Antioquia. Señores, buenas tardes. Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy interesante poder compartir este tema tan especial en esta tarde. Profesor Mario. Muchas gracias por la invitación, también puedo decirles. Empecemos a ambientar a nuestros televidentes, a las personas que nos siguen, que incluso les digo, en este momento estamos en directo por Sin Igual FM, para que estén muy atentos también. Este tema de la reencarnación, la resurrección, profesor, cuéntenos su postura.
hace muchos años vengo estudiando lo relativo a la reencarnación. Sí. La reencarnación es conocida desde hace muchos años, desde la antigüedad, en el Oriente, desde la India, incluso llegamos a los judíos, donde ellos tienen conocimiento de la reencarnación y está consagrada en sus libros sagrados, ¿no? Consideramos que esta idea se mantiene en el cristianismo hasta hasta el 553, hasta el segundo concilio de Constantinopla, donde es abolida de la Iglesia Católica la idea de la reencarnación y se transforma todo en la vida, toda la vida después de la muerte queda reducida a vivir en el cielo o a vivir en el infierno, la condena eterna o la salvación eterna. Esa es la idea, digamos, histórica en una forma muy sintética. Pero el estudio que yo he realizado es a partir de una doctrina muy precisa, es el espiritismo. Para el espiritismo, entonces la reencarnación es el cumplimiento de la justicia de Dios. A través de la reencarnación, los espíritus evolucionamos hasta que lleguemos a la perfección. Llegando a la perfección, ya no tenemos que volver a reencarnar, ya no tenemos que aprender nada de las experiencias con la materia y continuaremos nuestra evolución desarrollando nuestra vida en el campo del amor, siendo co-creadores de la obra del Señor. Y el ejemplo más claro para nosotros de un espíritu puro que solamente reencarna por voluntad propia, guiado por el amor, es el caso de Jesús de Nazaret. Esa es, digamos, una síntesis. Padre. Bueno, respecto a la resurrección, yo quisiera en este momento hacer énfasis en 2 o 3 puntos. El primero, que en el Antiguo Testamento, cuando tomamos pues la Biblia, en todo el Antiguo Testamento no hay la idea de la resurrección. Entre los judíos, la idea de la resurrección llegó a partir del siglo II antes de Cristo. Hasta ese momento la vida y el sentido de la vida era todo lo que se hiciera acá. Y hay muchos textos de los Salmos y podíamos encontrar también de los profetas donde claramente se dice el fin del ser humano es aprovechar al máximo esta historia, desarrollar toda su vida, su vocación, su profesión, muy ligada al ámbito de la familia y de las tribus, o digamos así, de la composición del pueblo de Israel. Cuando viene la idea de la resurrección, sobre todo en el siglo II, en la época del momento de los macabeos, en el encuentro del judaísmo con el mundo helenista y el mundo griego, y concretamente con los griegos de Antioquía de Siria, en ese momento aparece la idea de la resurrección, sobre todo en el libro de Daniel en el capítulo 12, con el ánimo de decir qué pasa con todos aquellos fieles judíos que mueren jóvenes y que mueren sin haber tenido la experiencia de una larga vida. Después esto se complementa mucho con el libro de la sabiduría, que es un libro del año 30 o del año 10 antes de Cristo, o sea, estamos ya prácticamente en los albores del Nuevo Testamento, y queda perfeccionado en verdad con la experiencia de Jesús de Nazaret. La resurrección es un grito a que la última palabra de esta historia no la tiene la muerte, ni el fracaso, ni el dolor, ni el sufrimiento, sino que lo tiene la vida, y que una vida que empieza en Dios, termina en Dios, y una única vida para salvaguardar la dignidad, la identidad de la persona y sobre todo también la responsabilidad. El profesor Mario hablaba que de pronto en el judaísmo se podían encontrar algunos textos en los cuales se pudiera ver la idea de la reencarnación. A mí me parece que también no se debe olvidar que hay unos textos muy claros donde expresamente en los Salmos, en el libro de Job y en el libro de los Macabeos y en el libro de Daniel concretamente se habla de resurrección. De manera que habría que poner a dialogar esos textos, sobre todo teniendo en cuenta el contexto y el momento en el cual surgen, porque la Biblia
es un libro que se condensa a lo largo de por lo menos 10 siglos. Bueno, ya van viendo ustedes cómo va a ser este tema de la tarde de hoy. Los invito a que veamos una Vox Pop, una recopilación de opiniones en la calle que salimos a buscar para ver qué piensa la gente sobre alguno de estos dos temas. A la pregunta reencarnación o resurrección. Para mí es claro que la resurrección debe primar sobre cualquier creencia, bajo varias premisas. La primera, en el bautizo nos hacemos miembros de la iglesia, herederos del reino, es decir que prima la vida eterna sobre la vida carnal. La idea de la reencarnación es una idea que prima la vida carnal, en la cual nosotros estamos en este valle únicamente purgando las necesidades para llegar a esa vida espiritual. Para mí es la vida espiritual que está por encima de la vida carnal. Sería ilógico pensar que el ser humano va a estar condenado a la eternidad únicamente en la vida carnal, sin poder llegar a gozar de la vida espiritual. Yo creo en la resurrección porque la cuestión es solo de creer. Jesús resucitó al tercer día según las Escrituras y yo también espero que después de que yo me muera algún día vuelva a resucitar juntamente con Él. Bueno, yo creo en la reencarnación porque yo pienso que a medida tenemos que recoger varias experiencias, pasamos por mundos diferentes para recoger experiencias y por eso creo en la reencarnación, sí. Yo creo en la resurrección porque tengo fe en que todos vamos a tener una vida eterna y que hay una recompensa como para todos los esfuerzos que estamos haciendo en el camino. No considero que como tal la vida sea dura o que sea difícil y que por eso tenga una recompensa, pero sí pienso que todos los días estamos mejorando para llegar a un momento en el que vamos a tener pues una existencia sin fin. Saludo a las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Ellos son Andrea Arismendi, Nubia Echeverri, Silvia López Araque, María Cristina, Uber Alejandro Arias, Lizeth Palacio Ríos. Están en línea ellos, entonces vamos a empezar también a estar pendientes de ustedes para que nos escriban. Recuerden, en www.elatriodolosgentiles.org, esa es la página, ingresan, o si nos siguen por Twitter, @elatriodelosgentiles, o en Facebook, en Facebook, el atrio de los genios, que me estaba comentando un pedacito. Bueno, ya vieron ustedes más o menos las posturas y se dieron cuenta más o menos qué piensa la gente. El tema aquí concreto es, cuando uno se muere, ¿qué queda cuando uno se muere? Nosotros tenemos la concepción religiosa de que hay otra vida, la concepción ideal de que reencarna, pero realmente no queda nada cuando uno se muere. Se queda el espíritu ahí dando vueltas, el alma sigue, continúa. Tengo la esperanza de reencarnar en otro ser, en otro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con la limitación de cuerpos y de almas si nunca se pierden, si nunca se terminan, o si son limitadas? ¿Qué pasa después de la muerte? Padre. Bueno, esa es una pregunta muy importante y yo quiero responder desde la Biblia porque aquí habría muchos elementos, también tendríamos que tener en cuenta la teología, la historia de la teología, posiciones del magisterio, pero esto se iría pues muy largo. Yo quisiera partir de la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos dos maneras de ver qué pasa en el momento definitivo de la muerte. Hay dos posiciones, una que encontramos sobre todo en el libro de los profetas, en el Deuteronomio, en el libro del Éxodo, y es que el ser humano, el Adán, así se dice en hebreo, el Adán proviene del Adamá. Adamá es la tierra, el polvo de la tierra. Y creo que los católicos lo recordamos el miércoles de ceniza cuando nos dicen tú eres polvo y al polvo volverás. Entonces había un gran movimiento, un gran momento del Antiguo Testamento donde el ser humano vuelve al polvo de la tierra, o sea, vuelve al lugar donde nació, al lugar inicial de la creación y quedaría en las manos de Dios. Esa es una primera posición. La segunda es la que vino probablemente después del encuentro de Israel con los persas, y es que dice, los muertos van al Sheol. ¿Qué es el Sheol? El Sheol es un lugar debajo de la tierra donde los muertos duermen. Y Daniel 12, 1, 2 y 3 es muy claro en afirmar que Dios despierta a los que duermen. Entonces ahí vienen las primeras expresiones que tienen que ver con la palabra castellana resurrección, y es ser despertados de la muerte o ser levantados de la muerte. Era la manera de decir
que Dios no abandonaba a estas personas. En el caso de Jesús, lo que se está diciendo es que la vida no termina con la muerte. Incluso la expresión griega, el verbo egeiro, está colocado en voz pasiva y dice, y Dios resucitó, levantó o despertó a Jesús de la muerte, y lo despierta para entrar en comunión con Él. Pero en ese caso solamente Jesús resucitó. El resto de las personas, ahí estaría el cuestionamiento. Porque le pregunto, profesor, si nosotros reencarnamos, entonces tenemos un número limitado de cuerpos en los cuales reencarnar, que no tendrían alma, sino la misma alma que ya está todavía ya supuestamente en ese vacío que queda después de la muerte. No tenemos un número limitado de cuerpos. El espíritu necesita evolucionar hasta llegar a la perfección. Tendrá tantas reencarnaciones como necesite. De modo que el concepto de que el alma o el espíritu, que para nosotros es lo mismo, no llega a buscar un cuerpo en el cual pueda meterse, en el cual pueda ocupar. Realmente el proceso de la reencarnación comienza desde antes de la concepción. El espíritu que va a reencarnar, voy a ser breve en explicando este proceso, irradia su energía, sus vibraciones, su fluido al óvulo que está dispuesto para dar comienzo a un nuevo ser. Este óvulo comienza a vibrar con las características del espíritu que necesita reencarnar y atrae con esas vibraciones al espermatozoide adecuado que responde a ese llamado. Ese óvulo y ese espermatozoide responden a ese llamado porque tienen las condiciones básicas para el desarrollo genético del feto con las características que el espíritu necesita. Entonces, las personas, todos cuando nacemos, llegamos al cuerpo que nos corresponde, de acuerdo a nuestro pasado. Le pregunto, profesor, antes lo interrumpo, discúlpeme. Entonces, a esa luz, nosotros podemos decir que tenemos unos cuerpos que no van a tener su propio espíritu, sino que van a ser habitados por un espíritu que ya existía y que tiene que irse perfeccionando. Por supuesto. Para nosotros el espíritu es creado por Dios y comienza un largo proceso de evolución. Ese espíritu comienza como la chispa divina, el principio inteligente, y atraviesa todos los reinos de la naturaleza hasta llegar a adquirir la inteligencia humana, que es el pensamiento permanente. Entonces toma conciencia y por lo tanto también se hace responsable de sus actos porque tiene ya el libre albedrío. Ya no obedece a los instintos, ya obedece a sus propias decisiones. Comienza entonces para ese espíritu el proceso de perfeccionamiento consciente y de responder moralmente por sus actos. Para ese proceso necesita unas condiciones específicas. Decía que todos nacemos en el cuerpo que necesitamos. Porque hay personas que nacen con defectos físicos, otras personas con deficiencias físicas. Por la naturaleza, por la genética. No, la genética nos explica eso, pero ¿qué causa que un espíritu tenga que sufrir esas limitaciones? Es porque ese espíritu necesita aprender en ese proceso a no cometer los errores, los abusos que cometió en vidas anteriores. Yo le pregunto, interrumpo, perdón profesor, porque me llama mucho la atención el tema. Entonces, si uno solamente reencarna, ¿no resucita? Padre, ¿uno puede resucitar y reencarnar? ¿O el espíritu se libera, se limpia, por decirlo de algún modo, así como lo está refiriendo el profesor, se limpia o tiene necesidad de limpiarse en un proceso de muchas generaciones, de muchas reencarnaciones, muchas vidas? ¿O cuando uno resucita, queda nuevamente con su espíritu y su alma?
El planteamiento de la resurrección, el profesor Mario lo dijo al inicio, hubo un momento en la iglesia que definitivamente se rechazó la reencarnación, entonces en la fe católica no se acepta la reencarnación. Tenemos una oportunidad, una sola oportunidad, es esta vida, es una vida única que tiene, digámoslo así, una identidad que nace desde ese querer divino, y usted asume la responsabilidad, y frente a la muerte, digámoslo así, habría tres posibilidades. Una, creo que sigue la vida en comunión con Dios, creo que no sigue la vida, o aceptaría la reencarnación. Pero en los tres casos me parece que no podíamos llegar a demostraciones de laboratorio o demostraciones científicas, no, es una opción. Y en la opción uno se juega precisamente su ética, se juega su moral, se juega sus decisiones. Entonces en nuestra fe católica, no, la reencarnación no puede entrar en consonancia con la resurrección, solo la resurrección. Solo la resurrección. Pero entonces, particularmente tenemos un testimonio de una persona que nos dice que tuvo contacto con la vida después de la muerte. Pues él asegura eso y lo dice pues muy convencido de lo que está diciendo. Y me parece que es interesante que lo veamos porque de todos modos es una posición diferente en la cual sí podrían haber testimonios de esa posibilidad si llegara a existir. Los invito a que veamos este testimonio y los invito a que nos escriban y nos cuenten cuál es su opinión sobre reencarnación o resurrección. En el hogar de los Alexander, en Lynchburg, Virginia, el momento de la oración es diferente ahora. Eben Alexander es un neurocirujano y científico cerebral, quien hace 4 años casi muere cuando una feroz meningitis causada por la bacteria E. coli atacó su cerebro, precipitándolo a un estado de coma por una semana. Los escaneos del cerebro mostraron que dejaron de funcionar las partes cerebrales que nos hacen humanos, las que nos dan conciencia, pensamiento, memoria y entendimiento. Antes mostraban una red muy rica en ambos lados y sin embargo realmente no los vemos ya que están llenos de pus. Los médicos lo dieron por muerto, pero luego de una semana despertó con una memoria milagrosa. Fui rescatado por un torbellino de luz blanca, acompañada por una melodía, una increíble y bella melodía que me condujo hacia un brillante valle. Él dice que Dios estaba allí, como una vasta presencia de amor. Y según Eben, hubo una joven mujer que viajó por los cielos con él sobre un ala de mariposa, y quien le dio un mensaje para compartir al regreso. Eres amado, eres atesorado, y no hay nada que temer, no hay nada que puedes hacer mal. Luego que se recuperó, encontró que esa mujer que le guió fue su hermana biológica, que había muerto sin haberla conocido. Muchos de sus colegas en la neurociencia están profundamente escépticos, diciendo que su cerebro produjo esas visiones. Pero Alexander dice que la clarísima experiencia que tuvo es incompatible con la confusión arbitraria de un cerebro que se recupera. Nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu no depende para nada de la existencia del cerebro ni del cuerpo. Este es el testimonio del neurocirujano que dice haberse encontrado después de muerto o haber sido declarado muerto clínicamente con ese ser espiritual que después dice fue su hermana no nacida, que no conoció, obviamente, y que fue en forma de mariposa a decirle que no se preocupara, que él seguiría. Entonces, es una posición bastante difícil, por cierto, porque ante todo está el escepticismo de las personas por qué tan cuerdo puede ser este neurocirujano. Entonces es difícil el tema. Nos dice Ramírez 349, entonces todos somos la reencarnación de otro y los que vienen serán nuestra reencarnación. Alejandro Tovar dice, sin reencarnación no habría justicia divina. Profesor, el padre que tiene... Sí, quería para no dejar pasar la que nos acaban de mostrar, yo quiero hacer 2 anotaciones sobre esa experiencia del neurocirujano. Primero, qué bueno recordar, hay un libro de Hans King que se llama Vida Eterna, del año 1983, donde él documenta cómo este tipo de experiencias se tienen en este sentido de ese túnel, la luz, la melodía, la mariposa, la creación, pero también hay experiencias
llamémoslas así, negativas o que asustan, de personas que también cuentan cómo en ese estado han vivido experiencias azarosas. Entonces es bueno tener en cuenta las dos versiones. Y en segundo lugar, por lo menos en la fe católica y en la Biblia, cuando se habla de la muerte es de la que no se vuelve. Esa que casi, que fue médicamente, que químicamente muerto, que estado vegetativo, en la palabra de Dios esa no se considera la muerte. La muerte es aquella de la cual ya no se vuelve. Venga, padre, entonces aprovecho y le pregunto una cosa. Así como de resurrección solamente podemos mencionar la de Jesucristo. No. ¿Cuántas resurrecciones puede haber? No, en la Sagrada Escritura es muy claro que Él es el primero del grupo. Sí. Es el primero del grupo. De manera que todo el Antiguo Testamento está en referencia a Él y todo lo que ha venido después de Él es el que encabeza, es el primogénito de los muertos. No dice el único, sino el primero de esa gran procesión, por decirlo así. Entonces, ¿cuál otro segundo muerto ha resucitado? Ah, no, ¿O no resucita, sino sí, el Espíritu no. en comunión con Dios? Se resucita en Él y incluso todo el Antiguo Testamento y todos los que han venido después de Él, que han perseverado en la fe. Aquí podríamos colocar mártires, confesores, las personas que han llevado una vida recta, han resucitado a la manera de Jesús. Lo que pasa es que hay un punto que nosotros no trabajamos ahorita porque no hubo el espacio, y es, para entender también la resurrección, hay que comprender cómo se plantea la resurrección en el contexto y la comprensión cosmológica de aquella época, que no es la misma de hoy. Pero si quiere lo dejamos para más adelante, porque usted tenía una pregunta. Porque sí, porque yo creo que vamos a ver entonces si realmente si tenemos reencarnaciones o quedamos en un estado espiritual que nos pone en paz con Dios, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Bueno, profesor, hablaba entonces la pregunta de Ramírez, que todos somos la reencarnación de otro y los que vienen serán nuestra reencarnación y a la vez también para tener justicia divina. Nosotros no somos la reencarnación de otro, somos la reencarnación de nosotros mismos, somos herederos de nosotros mismos. No perdemos la identidad con la muerte, con la desencarnación, simplemente continuamos nuestro proceso, porque somos nosotros, espíritus, los que tenemos que llegar a la perfección a través de todas esas experiencias. Que yo adopte distintos nombres, distintas familias, distintas nacionalidades en mis distintas reencarnaciones, pues lógico, porque necesito distintas experiencias, pero el espíritu es el mismo. Lo que aprende el espíritu, intelectual y moralmente, nunca se pierde. Las virtudes que conquista quedan en él. Por eso vemos personas que son incapaces de robar, incapaces de ser deshonestas, porque ya conquistaron eso, esa virtud. Y hay personas que vienen con tendencias criminales. Son personas que traen esas tendencias de vidas anteriores, no han conquistado las virtudes y esas tendencias se les manifiestan muchas veces desde pequeños. ¿Por qué? Si no han recibido influencias ni educación que los lleve a eso. Porque son tendencias que trae el espíritu. Que el espíritu viene con tendencias y aptitudes. Y eso es lo que nos permite seguir evolucionando. Profesor, le interrumpo, porque entonces también hay muchas teorías, muchas posiciones referentes a la reencarnación y dicen que uno puede reencarnar la siguiente de un animal, en otro sexo, otra persona, porque quienes lo dicen, no, es que este perro me mira como me miraba mi abuelita, por decir cualquier cosa. No. ¿Es eso cierto? ¿Puede ser? ¿Es posible? Pues que existen las creencias, es cierto. Que en la India existe esa creencia en forma religiosa, también es cierto. Pero el espiritismo nos explica que eso es imposible. El espíritu no retrocede. La evolución intelectual de la inteligencia humana no puede manifestarse a través del cerebro de una vaca, porque ese cerebro no tiene la complejidad suficiente para manifestar el avance que hemos tenido ya como seres humanos. De modo que nunca podría un espíritu humano adaptarse a un cuerpo animal. No retrocedemos. Eso es muy cierto. ¿Solamente se avanza entonces? Siempre se avanza. Sí. Siempre estamos hacia adelante. A veces podemos estancarnos. Si nosotros le damos paso únicamente a nuestros deseos más primitivos, a nuestras tendencias más instintivas, pues nos estancamos,
no adquirimos ninguna virtud. Si no hay esa crecemos, evolución, lo que dice usted, si no hay esa evolución, ese no mejoramiento. evolucionamos y perdemos el tiempo, es decir, perdemos el año, como se dice, perdemos una encarnación. Y si nos comprometemos contrayendo deudas porque en nuestro comportamiento le hemos hecho daño a los demás, entonces ya tendremos que volver en otra encarnación a reparar el daño que hicimos. Porque esa es la forma de aprender, de poder crecer. Bueno, padre, cuéntenos ahora sí entonces, ya tengo muy clara la posición del profesor, uno sigue, nuestro espíritu sigue de cuerpo en cuerpo hasta lograr un punto máximo de evolución o de purificación, y ya ahí sí entraría en otro plano, ¿cierto, profesor? No me equivoco. Sí, Está bien. correcto. Bueno, padre, muere el cuerpo, ¿y cómo se explica cosmológicamente esa muerte y esa concepción posterior del espíritu entonces? Bueno, entonces la resurrección, recordemos que no permaneció siempre en la Sagrada Escritura, sino que hay un momento. ¿En qué momento aparece? A partir del siglo II antes de Cristo, y desde ahí ha venido toda la tradición hasta nuestra época. ¿Cómo se entendió la resurrección en su primer momento, o en su momento original? Entonces hay que recordar cómo es el mundo antiguo. El mundo antiguo es una superficie plana que tiene una bóveda encima y está sostenida por dos columnas que llamaban las columnas de Hércules. Ese era el mundo antiguo, o sea, no es nuestro propio mundo, no es nuestro universo, sino que era el mundo en la antigüedad. En la superficie plana entonces estamos nosotros, está la historia, están los seres humanos, y debajo de esa superficie está el Sheol, que aprovecho para decir que no hay que confundirlo con el Hades griego ni con el infierno latino, hay diferencia. El Sheol en hebreo tiene una particularidad especial. ¿Dónde están los dioses? Los dioses están en la parte alta de la bóveda celeste. Con este cuerpo había la conciencia, y lo vamos a escuchar sobre todo en las cartas de San Pablo, con este cuerpo uno no podría ir a la comunión con Dios. Ustedes pueden buscar, los amables televidentes, en 1 Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13, cómo Pablo, de acuerdo a la mentalidad de su época, miren la explicación que hace de cómo es el proceso de la resurrección y la comunión de los seres humanos con Dios. Entonces dice, al sonido de la trompeta, que es una expresión apocalíptica, el Hijo del Hombre desciende, va primero al Sheol, despierta a los que duermen y recoge a los que están en la tierra, y dice, y nos coloca en las nubes para entrar en la comunión con Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, entonces él dice, ¿cómo es eso? Dice, se siembra y muere un cuerpo natural, ¿cierto? Y resucita un cuerpo espiritual, y toma una metáfora muy bonita, dice, así como se siembra un grano, y el grano, en esa época ellos pensaban que los granos que se sembraban se morían, pero aparece una planta nueva, dice, ese es un don de Dios. O sea, ese cuerpo espiritual que le permite la comunión con Dios es un don de Dios. Bien, entonces tenemos claro que no resucita el cuerpo, sino que surge ese espíritu. El cuerpo espiritual, como lo habla Pablo. Ahorita pudimos ver el testimonio del neurólogo que estamos hablando, que estuvo, o que dijo haber estado muerto y volver de allá y percibir la posibilidad de encontrarse con su hermana. Ahora vamos a ver el caso de un hombre que habla de la reencarnación de un famoso personaje de los Estados Unidos. Lo tenemos preparado para ustedes en este siguiente testimonio. Jeffrey King es un bombero jubilado. En 1990 decidió visitar el sitio de la famosa batalla de Antietam, uno de los combates más sangrientos de la Guerra Civil, en un lugar donde murieron miles de personas en un solo día. Estaba viajando a través de Pensilvania con mi esposa en busca de antigüedades y le pregunté si podía hacer un desvío hacia Antietam para ver el campo de batalla. A mi esposa no le interesaba mucho la historia, así que se quedó en el auto y yo caminé hacia el lugar de la batalla, en la ruta hundida. Había avanzado alrededor de 15 metros cuando se me hizo muy difícil respirar. Me puse a llorar y estaba muy enojado y triste. Si recuerdas el momento cuando estuviste más triste en tu vida y lo multiplicas por 1000, comprenderás perfectamente lo que sentí. Estaba muy cansado. No sabía lo que me pasaba. Creí que era un ataque al corazón, pero no sentía ningún dolor. Dominado por una ola de emociones violentas, Jeffrey siente una fuerte necesidad de visitar la tienda de souvenirs. Me sentí obligado a ir hacia allá. Lancé una revista sobre el mostrador y dije que la quería. Era un número de la revista trimestral de la Guerra Civil sobre Antietam.
Hasta el día de hoy no comprendo lo que pasó. Durante los siguientes 18 meses, Jeffrey había vuelto a su vida normal, hasta la noche en que va a una fiesta de Noche de Brujas. Era una fiesta muy agradable, habían gastado mucho en la decoración y contratado a una quiromántica. Cuando me senté frente a ella, tomó mis manos y le conté lo que me había pasado en Antietam. Mientras Jeffrey le cuenta su historia, de pronto la quiromántica se pone inquieta. Mientras está sentada ahí, sacude su cabeza y deja caer mis manos. Y luego deja caer una bomba. Cree que Jeffrey había estado en Antietam, en una vida anterior. Me dijo que yo había muerto ahí, pero que me había quedado en los alrededores por mucho tiempo. Le pregunté una sola cosa. ¿Está segura que él estaba muerto? Me dijo que estaba lleno de agujeros. Es algo que nunca podré olvidar. Este extraño encuentro llevará a Jeffrey en un viaje en búsqueda de la verdad. Al día siguiente, llevé a mi esposa al trabajo y me acordé de la revista. La había guardado por 1 año y medio y no la había leído. La abrí en la sección sobre Antietam, donde tuve la experiencia, y cuando mis ojos recorrieron la página, se detuvieron sobre la fotografía de un general. Al mirar la foto, Jeffrey se sorprende de lo que ve. Miro la foto y veo que es del general John B. Gordon. Y cuando veo su cara, digo que es una cara que conozco muy bien, la afeito cada mañana. Jeffrey es un doble del general John B. Gordon. Pero al seguir leyendo, las cosas se ponen aún más extrañas. Leí que ese día fue herido 5 veces, le dispararon en la cara y me imaginé que probablemente habría muerto ahí. John B. Gordon era general en el 6º Regimiento de Alabama, un héroe muerto en la sangrienta batalla de Antietam. ¿Podría haber un lazo entre Jeffrey y un general muerto casi 200 años antes? De pronto Jeffrey hace otra relación sorprendente. Esto pasó cuando cumplí 30 años. A medianoche tuve un tremendo dolor en la mandíbula, que bajó hasta mi cuello. Sé lo que se siente cuando te disparan en la cara. Era un dolor intenso. ¿Estaba el misterioso dolor que sintió Jeffrey relacionado de alguna manera con las heridas del general Gordon? Gordon tenía 30 años cuando le dispararon en la cara. La misma edad que yo. Eso fue 10 o 15 años antes que oyera el nombre de Gordon. ¿Pueden todas estas notables similitudes explicarse solo como coincidencias? Jeffrey cree que hay una sola respuesta. No necesito más pruebas de la reencarnación con todo lo que a mí me pasó. No morimos nunca. Somos continuos. Siempre hemos sido y siempre seremos. Así es como Gordon me encontró en Antietam. Siempre digo que es al revés de lo que cree la gente. Digo que Gordon me encontró. Nuestros corazones se tocaron en Antietam. El caso entonces de esta persona que dice haberse encontrado con su espíritu anterior o con su espíritu de una vida anterior, bastante complejo desenredarlo, además, por cierto, porque para muchas personas, profesor, para muchas personas no es comprensible el tema de que uno realmente esté dando vueltas, los espíritus o las almas, esperando que llegue el nuevo cuerpo, después de muerte, que llegue el nuevo cuerpo para habitarlo y volver a tener una vida distinta y sin conciencia previa de lo que pasó en la vida anterior. Ahí hay muchas cosas en lo que me acaba de decir. Primero, el espíritu no está dando vueltas, esperando que le llegue el turno. Realmente la vida en el mundo espiritual es muy intensa. El espíritu sigue preparándose, está en contacto con otros espíritus, recibe instrucciones de espíritus superiores, más evolucionados, y se va preparando para su nueva encarnación. Cuando se da el momento, el espíritu comienza ese proceso de volver a encarnar y para lograr cumplir con el objetivo que se propone en la nueva encarnación, tiene que olvidar lo que hizo en la anterior. Lo que hizo en la anterior le sirve para preparar la nueva,
Pero una vez que llega a la nueva, olvida la anterior. ¿Por qué? Porque si tiene que reparar daños que hizo, por ejemplo, produjo demasiado dolor con niños abandonados o con niños huérfanos. Él siente la vocación, instintivamente busca la forma de trabajar con esos niños, de realizar su labor. Pero si se acordara de que él fue un criminal que produjo la destrucción de muchos hogares y por eso produjo el dolor de muchos niños huérfanos y que él está pagando eso, entonces se desequilibraría, no podría con eso. Igualmente, si tuvo enemigos en la otra vida y recuerda quiénes son, pues vuelve a sentir se aviva el sentimiento de rabia contra esas personas. Entonces esos enemigos, por ejemplo, pueden venir como el hijo, como el hermano, bajo un mismo techo, con todas las condiciones para que se reconcilien, para que hagan las paces. Por eso hay hermanos que se pelean entre sí desde chiquitos. Son enemistades que vienen de atrás. Me deja preocupado, profesor, por mi vida personal, que aunque es buena, de todos modos por ahí hay personas que también... Pero me preocupan los dos puntos, no crea solamente que me preocupa el suyo, profesor, sino que me preocupan las dos posiciones, porque entonces también uno se prepara espiritualmente para ser mejor y poder morir en paz y quedar tranquilo el espíritu, padre, ¿cierto? Más o menos. Uno hace una vida supuestamente muy buena o lleva una vida decorosa para poder tener una muerte tranquila. La propuesta desde la fe cristiana y desde Jesús es, tenemos esta oportunidad, tenemos esta vida, se nos ha regalado la vida gratuitamente, nosotros no pagamos por llegar a la vida y tenemos la responsabilidad de asumirla. ¿Cómo asumo yo esa vida? ¿Cómo la quiero llevar adelante? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y tengo un paradigma. El paradigma del ser humano en la fe cristiana es la persona de Jesús de Nazaret. Usted es capaz de poner todos sus dones y sus cualidades al servicio de los demás y en la medida en que gasta esos dones al servicio de los demás, se va configurando con Jesús y le sucede al final de la vida lo mismo que le sucede a él. Entonces lo podemos creer y podemos ejercer nuestra libertad para optar por ese estilo de vida. De manera que no es ni predeterminado ni destinado, sino tiene la posibilidad, tiene la vida, juéguese la libertad en esa opción que realiza. Yo les voy a leer una pregunta que nos envía Juan Carlos Montoya, que quiero que cada uno de ustedes me la conteste en 1 minuto y medio. ¿Por qué resistirnos a pensar que después de la muerte no hay nada? ¿Por qué valoramos esto como algo negativo? Es claro que las ideas sobre lo que es la muerte determinan el sentido de la vida. Por ejemplo, los cristianos creen en la vida después de la muerte y por ello orientan su vida en función de esa esperanza. Si se pierde esa esperanza, ¿cómo cambiaría el sentido de la vida? ¿Qué sería entonces del hombre? ¿Por qué se nos hace imposible aceptar que simplemente desaparecemos? Profesor. Bueno, esa posición materialista tampoco tiene nada de nueva. Como ninguna de las otras que tenemos en la tarde de hoy. ¿Cómo? Perdón. Como ninguna de las otras que tenemos en la tarde de hoy. La posición materialista también es tan antigua como... Sí, por supuesto. La otra dos, sí. No podemos aceptar que desaparecemos porque sencillamente tenemos plena conciencia de que no es así, de que la vida continúa. Tenemos pruebas. El mismo Jesús de Nazaret es el ejemplo de ello. Cómo después de desencarnar en la cruz puede presentarse. Unos dicen que en resurrección, para nosotros es en materialización. Pero de todos modos, Él muestra que su espíritu está vivo, que continúa. Las manifestaciones de espíritus que continúan después de la muerte son múltiples y cada vez son más estudiadas y más comprobadas. Sí, hay vida después de la vida. Eso le da sentido a todo, a la existencia, al universo, a la creación. Creer que nos morimos y todo se acabó es quitarle cualquier posibilidad de desarrollo, de evolución y de lógica
a la misma existencia. Padre, cuéntenos cuál sería su posición referente a esto. No, mire que en la Biblia los primeros 800 años no había experiencia de resurrección y la gente tenía conciencia sino de esta vida. ¿Y qué hicieron? Para el judío, el sentido de la vida estaba en tener larga vida, tener tierra, tener muchos hijos. Ese era el ideal del judío. Y vivieron, y yo me atrevería a decir, que vivieron esa existencia con mayor responsabilidad quizás de muchos de nosotros hoy. Cuando viene la experiencia de la resurrección, lo que nos está diciendo es, tenemos una vida y debemos aprovecharla, valorarla y utilizarla muy bien. Entonces eso de que nos resistimos a aceptarlo, no. En la Biblia durante 800 años nadie sabía de resurrección y vivieron con muchísima responsabilidad la vida. Yo creo que independientemente de cualquier creencia, porque es de opción y es de fe, aquí lo que se está jugando es, debemos ser responsables con la existencia que tenemos. Para nosotros los cristianos tenemos, si no esta oportunidad, no tenemos otra, juguémonos la vida con ética y con moral. Nos dice Tatiana María Serna, resucitamos, porque como dice Romanos 8, si el espíritu de aquel que resucitó Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. Y se nos hace una pregunta también entonces, de pronto muy directa para el profesor, que nos formulaban ahorita. Entonces, si el espíritu está evolucionando de cuerpo en cuerpo para lograr su perfección, entonces, ¿cuándo nace un espíritu nuevo? Eso sí corresponde a Dios. Los espíritus nos dicen sobre el origen, nosotros no sabemos. Dios es el creador. No tenemos ahí nada más que hacer. Pero una vez creado, el espíritu comienza su evolución, buscando la perfección. La perfección del espíritu es el camino que nos enseñó Jesús. Él es el modelo de espíritu que nosotros debemos alcanzar. El desprendimiento total de los intereses materiales, el amor pleno por los demás. Eso es lo que busca todo el proceso de las reencarnaciones. Nosotros poder llegar a seguir el camino que nos indicó Jesús. Ese es el objetivo de la reencarnación. Bueno, vamos a ver un pregrabado que tenemos también para ustedes sobre precisamente este debate que se está realizando la tarde de hoy en nuestro Atrio de los Gentiles. Salimos a las calles para preguntarle a las personas otra vez cuál es su opinión acerca de la reencarnación o la resurrección. Bueno, pues yo creo en la resurrección, debido a que crecí pues en una familia católica y me inculcaron, y realmente creo pues en la segunda venida de Jesús y que con él pues va a traer la resurrección de los muertos y efectivamente pues él con el día del juicio y todo lo que dicen pues las escrituras. Bueno, buenos días, mi nombre es Jonathan y pues básicamente yo creo pues en la resurrección porque es la influencia que he tenido desde pequeño por la religión católica, es principalmente por eso que creo en la reencarnación, la resurrección. El tema de la reencarnación o la resurrección es y seguirá siendo siempre una polémica. La opinión, y después de haber leído un libro sobre un psicoanalista, un psiquiatra que hizo un trabajo con unas personas a las cuales no podía encontrar los problemas que ellos tenían y que empezó a trabajar la regresión y encontró que muchos de los problemas que ellos tenían eran ocasionados en vidas anteriores, me genera a mí muchísimas más dudas. Y yo pienso que la resurrección de Cristo fue en él mismo. Fue el mismo Cristo que resucitó y se fue para los cielos. Pero el ser humano no puede resucitar en el ser humano. Primero porque nos están cremando o creman al cuerpo. Entonces, ¿qué se hacen con las cenizas? En mi opinión, es la resurrección la que tiene más dudas, porque nosotros reencarnamos en algo. El espíritu a algo se va, sea una persona, sea un animal, o sea algún objeto del mundo, porque ya también se ha comprobado que no necesariamente tiene que ser a seres humanos. Ese es un tema muy polémico, pero seguirá generando todavía mucha controversia. Yo creo en la resurrección, porque soy católico, profeso la fe cristiana y sé que hay un cielo y un Dios que nos espera. Yo creo en la resurrección porque, en primer lugar, pues fue la manifestación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y porque pues, además son las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestro crecimiento en la vida cristiana y en la vida católica.
La reencarnación proviene de otras creencias y obviamente pues es muy respetable lo que en otros credos se pueda manifestar como fe, pero en el caso nuestro obviamente la creencia es en la resurrección. Veíamos las opiniones de las personas, incluso muchas de ellas muy orientadas por su fe católica, básicamente, esto es lo que dicen. Saludamos a Rafael Soto, Aureli Giraldo, Eliana Ramírez, Yurani Osa, Ana María Gómez Cardona, Diego Generación, que está conectado con la transmisión. También al padre Pardo Córdoba Andrés, Movimientos Laicales y Profesionales, Ramón Alberto Giraldo, Renovación Carismática, Cristiana Juvenil, Diócesis Sonsón Río Negro, Paula Andrea Ciro. Señores, estamos llegando al final del Atrio de los Gentiles. Lo más importante en estas emisiones es que no sacamos conclusiones tajantes, porque no podemos, obviamente, primero desestimar el otro punto de vista del otro y dar uno por sentado como tal. Yo diría que si dijéramos que algo tiene que quedar de este, es independiente de si reencarna o resucita, pórtese bien en esta vida. Profesor, ¿también no está de acuerdo con esa posición, no? Por supuesto, completamente. Pórtese bien en esta vida, siga a Jesús, siga sus mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Comencemos por amarnos a nosotros mismos. Para eso tenemos que conocernos, aceptarnos con nuestras imperfecciones, para ser tolerantes y poder amar a nuestros hermanos. Ese es el camino. Y podemos decir en cierta forma que cada reencarnación es un paso que damos en el camino de aprender a amar, tal como nos lo pidió Jesús, tal como nos lo indicó, que es el único camino que nos lleva hacia el Padre, hacia el Creador. Padre. Yo insistiría en eso, tenemos esta vida y seamos responsables con ella. Lo que ocurre en el momento de la muerte, lo dije en el transcurso del programa, tenemos la posibilidad de creer que hay una vida nueva, una resurrección, podemos creer que hay la reencarnación o puedo creer que no hay nada. Nosotros los cristianos hacemos énfasis y tenemos nuestra fe en la resurrección, pero la invitación es a una opción de fe que nos lleve a ser muy responsables con la vida que tenemos. Bueno, recuerden que de todos modos el Atrio de los Gentiles no saca conclusiones y el debate tampoco para. Síganos escribiendo, sigan conversando con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden @el Atrio de los Gentiles en Twitter o el Atrio de los Gen en Facebook. Sigan muy pendientes de las transmisiones. Agradecemos obviamente a las personas que nos están haciendo posible esta transmisión, Acuario Televisión, a los oyentes de Sin Igual FM y a los visitantes de los portales de mioriente.com y las páginas de la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Católica de Oriente, la Diócesis Sonsón Río Negro y muy especialmente a la Arquidiócesis de Medellín, que se vinculó directamente con la transmisión de este debate del Atrio de los Gentiles. Les reitero que el tema sigue pendiente, que nos pueden ver en las páginas www.elatriolosgentiles.org. Ahí vamos a montar todos los debates que se realizaron este año, porque ya este era el último de este 2013. Los espero el próximo 2014 con el Atrio de los Gentiles para que sigamos debatiendo, conociendo, viendo opiniones diferentes sobre temas particulares, pero por supuesto de este modo inteligente y respetuoso. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encantó su participación y a ustedes estén muy pendientes entonces, como les dije, www.elatriolosgentiles.org. Tengan un feliz resto de año.